Amén y amén. Bueno, continuamos con lo que es la serie del Nuevo Testamento. Estamos viendo de manera panorámica lo que es todo el Nuevo Testamento. Ya vimos los primeros 4 libros que están compuestos por los 4 evangelios y hace 2 semanas iniciamos el libro que le sigue a estos 4 libros, que el último, si no me equivoco, es Juan, y estamos en Hechos. Ya hemos usado 2 domingos para hablar acerca de lo que trata este libro, y en esta tercera semana yo ahorita no voy a regresar mucho a resumir lo que hemos visto hasta aquí, porque quiero avanzar con la predicación de hoy, pero en general hemos visto una introducción acerca del libro, donde este libro de una manera general nos muestra el avance del reino de Dios. Jesús dijo que su iglesia no la iba a parar ninguna fuerza infernal. Él dijo, en otras palabras, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, este libro nos muestra que Jesús cumple su promesa, porque rápidamente después de que sus discípulos reciben la promesa del Padre, son investidos de poder, ellos empiezan a predicar el evangelio y el reino de Dios empieza a avanzar en Jerusalén, que era la capital de ahí de Israel, después a todo Judea, toda la región del pueblo israelita, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra, refiriéndonos hasta los gentiles. Es decir, que el evangelio, de hecho, Hechos termina con el apóstol Pablo en Roma y él predicándole al emperador romano, o sea, en la capital del imperio romano. Es decir, ya están predicándole a los gentiles, que es a lo que se refería Jesús, aunque ciertamente tendría todavía que avanzar más el evangelio a esos rincones que hasta el día de hoy yo creo que ya ha llegado el evangelio. Entonces básicamente el libro de Hechos nos narra la historia de la iglesia de Jesús, nos narra su nacimiento, su desarrollo, cómo establecieron las bases para gobernar la iglesia. Es por eso que es muy importante el libro de los Hechos. Todas las iglesias deberían de comparar su gobierno con el gobierno de la iglesia primitiva, porque los apóstoles fueron el fundamento que Jesús dejó para la doctrina. No hay otro fundamento. Sabemos que Cristo ciertamente es el fundamento mayor, ¿verdad? Pero Cristo a través de los apóstoles empezó a edificar la iglesia y ese fundamento fueron los apóstoles con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces básicamente, de manera general, lo que hemos estado viendo en el libro de los Hechos. Pero el día de hoy vamos a ver, de hecho, una razón, aunque el próximo domingo vamos a estar viendo la segunda razón, estas razones principales que hacen que avance el reino. ¿Por qué está avanzando el reino de Dios? Bueno, hay 2 razones principales. Una, como lo vamos a ver, y estuvimos hablando un poco acerca de ella la semana pasada, es porque Jesús rogó al Padre para que el Padre enviara su Espíritu, y ese Espíritu les diera poder a los discípulos para proclamar el único mensaje que es de Dios y que tiene poder para salvar. Es por eso que el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, aunque esto es locura para la mayoría de los griegos, aunque esto no les parece a los judíos, pero yo sé que el evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al gentil. Así es que vamos a ver esto, pero primeramente yo quiero que permitamos a la Biblia que nos defina qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, Marcos capítulo 1, él inicia su evangelio empezando a decir que Juan el Bautista empezó a predicar acerca del evangelio y después bautiza a Jesús y sucesivamente. Pero a donde quiero llegar es al versículo 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, o sea, Juan termina ya su ministerio, era el precursor del Mesías. Después de que él fue encarcelado, ahí iba a terminar ya su ministerio terrenal. Dice, Jesús vino a Galilea haciendo ¿qué? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido, o sea, la fecha que Dios fijó se ha cumplido, ha llegado. Y el reino de Dios, ¿qué dice ahí? Se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Y que Jesús nos está diciendo que en su llegada, el reino de Dios, que tiene su sede en el cielo, donde está el trono de Dios, se acercó a los hombres. Quiere decir que Jesús, que tenía ya 30 años cuando empieza su ministerio, durante esos 30 años y todo el tiempo que había transcurrido, el reino de Dios no se había acercado. No podía acercarse, porque si el reino de Dios empieza a acercar sin Jesús, pagando por nuestros pecados, todos seríamos consumidos por la pura santidad de Dios, por la justicia perfecta de Dios. Pero Dios establece un tiempo y empieza a decir Jesús, ya llegó ese tiempo. El reino de Dios se ha acercado, por lo tanto arrepentidos y creer en el evangelio. La pregunta es, ¿qué es el reino de Dios?
Bueno, basado en los siguientes versículos que vamos a ver, nosotros podríamos definir el reino de Dios de la siguiente manera. El reino de Dios es como el gobierno absoluto que Dios tiene sobre todo el universo, que jamás podrá ser destruido, donde Dios mismo reina a través de Jesús. Ese es el reino de Dios. El gobierno absoluto que Dios tiene sobre todo el universo, que jamás podrá ser destruido, donde Dios mismo gobierna a través de Jesús. Vamos a ver la Biblia para ver que esto es así. Dice Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos, ¿qué? Su trono, y su reino domina, gobierna, rige sobre todos, sobre todo el universo. Daniel capítulo 2:44. Dice, y en los días de estos reyes, aquí está Daniel interpretándole el sueño del rey Nabucodonosor, y él ya le está dando la interpretación, y dice Daniel, y en los días de estos reyes que se van a levantar, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos. O sea, ¿cuáles reinos? Los reinos llenos de injusticia, pero él permanecerá para siempre. Aquí Daniel ya nos está dejando ver que un día Dios iba a levantar un reino. Daniel se estaba refiriendo al día en que Jesús iba a venir y iba a decir, el reino de Dios se ha acercado. O sea, está levantando un reino Dios, ¿dónde? Sobre los humanos. El reino de Dios ya está ahorita, y de antes de que Jesús viniera a la tierra, ya estaba gobernando sobre todo el universo. Pero ahora el reino de Dios se ha acercado. Y hasta ahorita hemos visto que es un reino de Dios donde gobierna sobre todos, y un reino que durará para siempre, que jamás será destruido. Han pasado tantos imperios. El imperio egipcio, recuerda a Faraón, el imperio asirio, el imperio babilónico, Grecia, todos estos imperios, Roma, han dejado de existir, pero dice Daniel que este imperio jamás será destruido. Ahora escucha lo que dice Daniel 7:13. Dice Daniel, miraba yo la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de ¿qué? De hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y dice, su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, aquí ya Daniel ya nos dio más luz a lo que es el reino de Dios. Ya nos dijo que Dios estableció su reino, ¿verdad? Como dice el salmista, y empieza a gobernar sobre todo, y luego ya Daniel nos dice, va a ser un reino que jamás será destruido, se va a levantar, Dios lo va a hacer, y este reino va a ser dirigido ¿por quién? Por uno como un hijo del hombre, por Jesús. Entonces, le vuelvo a leer nuevamente esta definición, que es el reino de Dios. Bueno, el reino de Dios es el gobierno absoluto que Dios tiene sobre todo el universo, que jamás podrá ser destruido, donde Dios mismo reina a través de Jesús por siempre. Eso es el reino de Dios. Ahora, habiendo definido qué es el reino de Dios según estos versículos bíblicos que vimos, la pregunta es, ¿qué hay que hacer para pertenecer al reino de Dios? Este reino que impera desde los siglos sobre todo el universo. ¿Qué tenemos que hacer para ser súbditos de este rey, de este monarca? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, Salmo 45:6, escucha lo que dice. Tu trono, oh Dios, es eterno, ¿sí? Y para siempre. ¿Qué dice ahí? Cetro de justicia. Es el cetro de tu reino. Bueno, este es un reino donde impera, escucha, perfectamente la justicia. O sea, perfectamente. La justicia que impera en el reino de Dios no está defectuosa por ni una pizca de injusticia. O sea, es totalmente justo el reino de Dios. Lo que significa que nadie que no sea perfectamente justo puede pertenecer al reino de Dios. La única manera de pertenecer al reino de Dios es siendo perfectamente justo. Y yo espero que haya sido claro. Yo quise ser intencionalmente enfático en que entendieras. Para entrar al reino de Dios no se requiere cierta justicia. O sea, una justicia que bárbaro, más casi le llegó a Jesús. No, eso no es suficiente. Tiene que ser una justicia perfecta. ¿Qué nos dice Dios acerca de la justicia que el ser humano tiene? Dios no es hijo de hombre para mentir, ¿verdad? No, él es veraz. Él todo lo que dice es verdad. Nunca miente. Dejaría de ser Dios. No puede mentir él. Bueno, él dice, no hay justo, ni aún uno. No hay justo, ni aún uno. Noé murió. La paga del pecado es muerte.
Desde Adán, desde el día en que pecaron, todos los seres humanos han muerto y ninguno de ellos ha resucitado. Sin embargo, Jesús fue el único que resucitó. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, dice el apóstol Pablo en Corintios, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Te imaginas? Dios poniendo a Jesús en nuestro lugar para recibir su misma ira. Glorioso nuestro Dios. Cuando dice el salmista en el Salmo 23, el bien y la misericordia tuya me seguirán todos los días, está hablando, se refiere a eso gracias al sacrificio de Jesús. Y eso es glorioso, eso es maravilloso. Entonces nadie puede entrar a este reino a menos que sea perfecto. Dice Jesús, llega después de que Juan termina su ministerio. Dice, el tiempo de Dios se ha cumplido, se ha acercado al reino de Dios. Y aquí entra la solución al problema que el ser humano tiene, y es el problema más grande que el ser humano tiene, su falta de justicia para pertenecer al reino de Dios. Pero Jesús nos da la solución. ¿Qué tenemos que hacer para pertenecer a ese reino de Dios? Arrepentirnos, creer en el Evangelio. Esa es la solución. Regresando a lo que vimos por 19 semanas, hace 3 semanas atrás, acerca de qué es el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje que el Evangelio anuncia? Bueno, el Evangelio anuncia una buena noticia. De hecho, como ya vimos, literalmente la palabra Evangelio es una buena noticia. Pero el Evangelio, antes de dar la buena noticia, da la mala noticia, para que entonces el pecador pueda ver la buena noticia como lo que es, buena noticia. Entonces, la mala noticia, que el anuncio que debemos de predicar y que los discípulos predicaron, que es el Evangelio, es que la ira de Dios está sobre todos aquellos que no son perfectamente justos. Pude haber dicho que no son justos, pero que no son perfectamente justos. O sea, una justicia perfecta. Mira lo que dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, según el criterio de Dios, no hay un ser humano perfecto. Hablando en justicia, no hay un ser humano perfectamente bueno. Maestro bueno, Jesús le dijo, no, déjame, te tengo ahí. O sea, le hizo la pregunta del millón, la más importante, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Antes de que llegue ahí, déjame te corrijo. Jesús sabía corregir aún los errores más pequeños. Cualquiera hubiera pasado por alto ese error de ese joven que viene a Jesús, pero Jesús no, le dice, antes de que te conteste yo esa pregunta, hay un solo bueno, y ese es Dios. Jesús era hombre, Jesús era Dios. No le iba a decir, ese soy yo soy Dios. No, Jesús no se podía revelar todavía como Dios, y aún no se lo iban a creer. Sin embargo, lo corrige. Entonces, según el criterio de Dios, si alguien no es perfectamente bueno, no es bueno. Si alguien no es perfectamente justo, no es justo. Por lo tanto, dice Dios, no hay ningún justo. O sea, si hay niveles de justicia bien altas que unos tienen, pero aún así no le llegan a la justicia perfecta. Quedan cortos. Por lo tanto, según Dios, el hombre tiene un gran problema. Porque basado a lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que todos los seres humanos estamos bajo la ira de Dios. Mira lo que dice Romanos 1:18, Pablo, y lo cito textualmente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios está sobre todos. Escuchen lo que dice Salmo 7, Dios es juez justo. O sea, el salmista inspirado por el Espíritu Santo se encarga de decir primeramente, Dios es juez justo, para decir lo siguiente, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está contigo, mentira. ¿Por qué le decimos a la gente? Porque no es tan mala como Hitler, porque va de vez en cuando a la iglesia, que es justa, que Dios está con él. No, todos aquellos que no han nacido de nuevo están bajo la ira de Dios, todos. Aún aquellos que van a la iglesia y diezman, si ellos no han nacido de nuevo, están bajo la ira de Dios. Nosotros no eliminamos la ira de Dios porque damos ofrenda, porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque ayunamos, porque predicamos el Evangelio. No, nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios porque creímos en el Evangelio que nos dice que Jesús pagó por nuestros pecados. Entonces la ira de Dios, Dios la quitó, ya no está sobre nosotros. Entonces todos los demás, incluye a un montón de gente, porque Jesús los incluyó, un montón de gente que va hoy en día a la iglesia. Jesús dijo, en aquel día muchos, no pequeños, muchos, no pocos, muchos me dirán, Señor, Señor.
Señor, Señor, ya hemos estudiado que esas dos palabras, Señor, Señor, hablan de intimidad. Señor, Señor, si yo intimé contigo, yo tenía comunión. Nosotros echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. ¿Y qué les va a decir Jesús a todo ese tipo de personas? Y a las personas esas que iban a la iglesia. No son personas que no iban a la iglesia o personas que creían en otro Dios, otra religión. No, eran personas que se identificaban como cristianas. A esas personas Jesús les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Así es que todo mundo que no ha nacido de nuevo está bajo la ira de Dios. Todo mundo, en otras palabras, que no tiene el Espíritu Santo, porque es lo que hace Dios, sella a las personas que genuinamente creen en el Evangelio. Todas esas personas, juntamente con Hitler y todos los hombres más malos, están bajo la ira de Dios todos los días. Jeremías lo entendió, tanto así que él dijo: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Después de que Babilonia, el imperio babilónico, arrasó con todo, destruyó el templo, quemó toda la ciudad, muchos murieron, muchos otros fueron llevados cautivos, y Jeremías está ahí viendo toda la destrucción y dice: por tu misericordia nosotros no fuimos destruidos. Nunca decayeron esas misericordias. Así es que si hasta ahorita muchos impíos les va bien, les va como si fueran justos, no es debido a que sí tienen justicia, es debido a la misericordia de Dios. El que Dios no nos dé lo que merecemos, eso es misericordia. Y cuando Dios te da algo que no mereces, es gracia. Una de esas cosas es la salvación. Por gracia sois salvos. Te di la salvación no porque te la mereces, eso es gracia. Tú no hiciste nada para obtener esa salvación, es por gracia. Por misericordia no te envié al infierno desde el primer día que pecaste de manera consciente. Te di tiempo a que te arrepintieras. Eso es misericordia, eso es gracia. Entonces, según Dios, todo el mundo está bajo su ira. Por lo tanto, el problema más grande que tiene el hombre, hermanos, no es su enfermedad, no es su pobreza, no son los problemas relacionales que tiene con los demás, los problemas familiares. Hoy en día, ¿verdad? Pintan a ese Dios así, al Dios que está aquí para sanarte, al Dios que está aquí para prosperarte económicamente, para ayudarte a solucionar todas esas relaciones rotas que hay en tu vida. No, el gran problema que tiene el hombre es su falta de justicia. Dios está diciendo: viene un día en que voy a establecer mi reino y voy a destruir a todos los injustos. Ay, mamá, estamos en grandes problemas, porque la creación nos dice el tipo de poder que Dios tiene. La inmensidad de la creación nos dice la inmensidad del poder de Dios. Entonces hay que temerle a ese Dios. Ese Dios, dijo Jesús, que debemos de temerle porque Él tiene poder para echar nuestras almas al infierno. Dicen por ahí que Dios no echa a las almas al infierno. Es Dios. Es Dios, y no por capricho. No lo hace, no, porque el ser humano detesta ser gobernado por Dios. El ser humano, a este Dios bíblico, ¿ok? No pienses en el Dios de tu imaginación, el Dios moderno, no, el Dios de la Biblia, el Dios al cual cuando yo abro la Biblia y empiezo a leer, yo empiezo a ver que este es un Dios justo y misericordioso, que cuando se agota su misericordia, Él entonces lleva a cabo, así como lleva a cabo sus promesas de hacernos bien, lleva a cabo sus advertencias. Este es el Dios de la Biblia. Y este es el Dios que nos dice a través de la Biblia que viene un día donde a plenitud va a establecer su reino. Jesús vino y dijo: el reino de Dios se ha acercado, el reino donde impera la justicia perfecta de Dios. Y el Evangelio nos dice, o te dice, que tú eres injusto. Pero la buena noticia del Evangelio es: arrepentidos y creen en el Evangelio. No hay otra manera de poder pertenecer al reino de Dios y no ser aplastados. Que aplastados implica terminar en un lago de fuego. Un lago de fuego donde dice Jesús que el gusano no muere, donde será el lloro y crujir de dientes. Esto es algo terrible, hermanos. Así es que el problema más grande que tiene el ser humano es su falta de justicia perfecta ante Dios. Vamos a ver rápidamente, ¿qué les va a pasar a todos estos que no poseen una justicia perfecta? Según la Biblia, ¿verdad? Bueno, según la Biblia ya nos dijo que Dios es un juez justo. Eso fue lo que leímos en el Salmo. Y este Dios justo, cuando venga y se siente en su trono, en su tribunal, va a juzgar a todos según sus obras. Y todos aquellos
que hayan practicado la injusticia serán lanzados al lago de fuego que arde de día y de noche por los siglos de los siglos. Yo creo que todos conocemos la historia del hombre rico y Lázaro. Dice la Biblia que cuando el hombre rico abrió sus ojos, se dio cuenta que estaba en el infierno, siendo atormentado, y de lejos ve al padre Abraham y a Lázaro en su seno. Y escuchan lo que dice el versículo 24. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Para empezar, ya este cuate está empezando mal, está pidiendo misericordia a la persona equivocada, y como quiera ya no se puede. Pero dice: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy ¿qué? En esta llama. Hay algunos que dicen esto es una parábola, es algo irreal, las parábolas no se interpretan así. No, todo esto corresponde con Jesús, con lo que Jesús dijo. Entonces, ¿para qué vino a advertirle a la gente si no hay literalmente un infierno? Si no van a ser atormentados literalmente. Eso es mentira de Satanás. Porque Satanás no quiere que sigan a este Jesús bíblico, sino a otro que se le parece, como lo hacen los testigos de Jehová. Y predican que el infierno no es real, que la destrucción es una destrucción donde dejas de existir. Una aniquilación le llaman ellos. Pero según Jesús nos dice que no. Así es que Jesús nos dice que es un lugar donde hay fuego, donde de día y de noche serán atormentados todos los injustos. Esta es la mala noticia que anuncia el Evangelio. Esta es la mala noticia que cuando dice ahí Marcos, Jesús vino de Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, empezó él a decir: arrepentidos y creen en el Evangelio. O sea, Jesús tenía que hablar de las malas noticias, y lo vemos a través de los 4 evangelios. Hemos dicho que Jesús fue el personaje bíblico que más habló del infierno. Quiere decir esto, hermanos, que Jesús no se pasó, no se saltó esta parte tan importante del evangelio como lo hacen hoy en día los predicadores modernos y la mayoría de aquellos discípulos que se creen, y que a lo mejor muchos ingenuamente son hijos de Dios, pero están omitiendo esta parte o la pasan ahí, se va, y se enfocan más en la buena parte. ¿Por qué? Porque hablar de la buena parte, eso vende, eso atrae a falsas conversiones, y nosotros no nos queremos sentir como unos perdedores que no convertimos a nadie. Pero lo que se nos olvida que nosotros no tenemos poder para convertir a nadie. Jesús les dijo: ustedes son sembradores, vayan y hagan su trabajo, vayan y tiren la semilla, vayan y hablen, prediquen el evangelio. Quien se encarga de salvar, de convencer, es el Espíritu Santo. Si fuera así, que dependiera por tu inteligencia, por tu carisma, por tus aptitudes, por tus capacidades, si dependiera eso, o sea, entre más capaz, más inteligente, más ingenioso, tú más ganas almas, Jesús fue el peor. 120 y haciendo milagros, Nosotros no hacemos nada de eso. Pero si te das cuenta, es a través del Espíritu Santo que Dios salva, no a través de nuestro ingenio. La psicología humana, hoy ¿cuántas iglesias están llenas de ese tipo de predicación? Terapéuticas, de qué hacer para que te sientas mejor con tu matrimonio, con tu familia. La Biblia es bien clara, o sea, ¿quieres estar feliz? ¿Quieres sentir gozo? Es en la presencia de Dios, su presencia, plenitud de gozo. Ahí hay deleite, y aunque puedas estar pasando por dificultades que te crean cierta tristeza, el gozo del Señor, la presencia de Él es más fuerte que todo eso y te ayuda a seguir adelante. Entonces aquí Jesús nos dice que la parte de la mala noticia del evangelio la tenemos que predicar: arrepentidos. Eso implica estarle diciendo al pecador: eres un injusto, por lo tanto arrepiéntete, eres malo delante de Dios. Pero la buena noticia es que Dios ha proveído una manera de justificarnos. Romanos 1:16 dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿qué sucede? Se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es en el evangelio, es en ese mensaje donde incluye malas noticias y buenas noticias, donde la justicia perfecta de Dios se revela. ¿En quién? En Jesús. Por eso Pablo sigue diciendo en el capítulo 5: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Jesús. Jesús viene y anuncia: viene un reino, y es un reino lleno de justicia, pero nadie de ustedes puede entrar a menos que crean en mí, a menos que al creer yo les impute mi justicia perfecta.
para que entonces el Padre los vea y pueda decir: venir benditos, entrar al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Así es que en el Evangelio se encuentra la justicia perfecta de Dios, que puede ser otorgada por la fe a todos aquellos que quieran venir a refugiarse en Jesús. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que Dios trató a Jesús como si él hubiera cometido cada uno de nuestros pecados, con un propósito, hermanos. O sea, yo tomo el lugar de todos ellos, Padre. Descarga tu ira sobre mí por cada pecado de César, desde la cuna hasta su muerte, por cada pecado de cada uno de ustedes. Yo estoy dispuesto, hazme pecado, para que entonces cada uno de ellos tú los puedas hacer justicia tuya perfecta. Así es que la solución al gran problema del ser humano está en el Evangelio, hermano, que anuncia que en Jesús hay salvación. Es por eso que Jesús inicia su ministerio terrenal y lo termina haciendo ¿qué? Predicando el Evangelio del reino de Dios. No hubo un momento en la vida terrenal de Jesús, después de que llegó el tiempo de ser ungido, donde él no predicó el Evangelio. Para eso vino, para eso estaba aquí. Vino a salvar lo que se había perdido, vino a dar su vida en rescate por los pecadores. Pero mientras él estuvo haciendo eso, se dirigía hacia ese gran sacrificio, él estuvo predicando el Evangelio. Después de que él resucita, como leímos, por 40 días antes de ascender al cielo, nos dice Lucas en Hecho que él se dedicó en alma y cuerpo a predicar acerca del reino de Dios. Ya les había enseñado bastante, pero aún así, esto es tan importante, discípulos, que tienen que entender lo que es el reino de Dios. Toda la Biblia apunta hacia este gran día donde Dios va a establecer su reino aquí en la tierra. Cielos nuevos, a tierra nueva. Dice Juan: yo vi la gran Jerusalén, o sea, hablando de la iglesia, de todo el pueblo, descender como una novia a la tierra. La Biblia habla así, así termina la Biblia. ¿Cómo termina la Biblia según Apocalipsis? Con Dios destruyendo a los injustos, a los malos que rehusaron venir a ser parte del reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, debido a este gran evento que se aproxima en el futuro, cada uno de nosotros tenemos la misión, mientras estemos aquí a la tierra, de avisarle a los hombres acerca de que el reino de Dios ya se ha acercado a través de Jesús. Tenemos nosotros que advertirles, que hacerles ver. Tenemos que apercibirlos que el reino de Dios está a punto de ser establecido plenamente, pero que ahí ningún ser humano que no tenga una justicia perfecta va a entrar, sino va a ser lanzado al lago de fuego, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Es por eso que Pablo, predicándole a los gentiles, les dice: Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, con perfecta justicia. Por lo tanto, arrepiéntanse. El mismo mensaje de Jesús: arrepentidos y creen en el Evangelio, porque de lo tanto ustedes tendrán un terrible destino. ¿Quieren un destino glorioso? Entonces refúgiense en mí, crean en mí, en el Evangelio. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Pero hay que venir en arrepentimiento, y arrepentimiento de corazón, no de labios. Un arrepentimiento genuino. Entonces, nuestra misión como discípulos es contribuir para que el reino de Dios avance. Y la pregunta es: ¿cómo es que el reino de Dios avanza, verdad? Dijimos que íbamos a ver en esta predicación, la próxima, dos razones principales por qué avanza el reino de Dios. Bueno, después de haber definido, según lo que nos dice la Biblia, qué es el reino de Dios y sus implicaciones y nuestro deber con el reino de Dios, bueno, la pregunta es: ¿cómo es que el reino de Dios avanza? ¿Cómo es? Recordemos que Jesús es el creador y sustentador de todo lo que existe. Él ya declaró que su iglesia va a ser edificada, o sea, que su reino va a avanzar, que su reino va a ser establecido, o sea, ya lo garantizó. ¿Quién? El creador de todo lo que existe y sustentador de todo lo que existe. Eso significa que Jesús tiene el poder para cumplir lo que Él ya afirmó. Han pasado más de 2000 años desde que Jesús ascendió, y hasta ahorita la iglesia de Jesús sigue siendo edificada por Él a través de su Espíritu Santo. No ha habido poder infernal que ha podido detener a la iglesia. Bueno, si esto se ha cumplido así,
También se va a cumplir eso donde llegará el gran día donde finalmente Dios establecerá su reino de justicia y todos los injustos no van a heredar ese reino. Por lo tanto, la pregunta es, entonces, ¿cómo avanza el reino de Dios? Porque hemos sido llamados a contribuir para que ese reino de Dios avance. ¿Cómo le hacemos? Ya vimos que es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? La semana pasada. Dios le dice a Zacarías, ve y dile al gobernador Zorobabel, que yo sé que está teniendo oposición para reconstruir el templo que destruyó el imperio babilónico, pero dile que no es con ejército, no es con fuerzas, que no se desanime, sino con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Vamos a entrar rápidamente para llevarlos a donde los quiero llevar. Al versículo 7 y 8 de Hechos capítulo 1. Le preguntan los discípulos a Jesús. Ahí está el versículo 8, yo le voy a leer el 7. ¿Vas a restaurar el reino a Israel? O sea, como dice Isaías, Jeremías. Ya es en este tiempo, ¿ok, Jesús? Porque ya te vas. Estamos preocupados, somos parte del reino de Israel. Y Jesús les contesta en el versículo 7 y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Jesús, estamos preocupados por, ya te vas a establecer el reino de Israel, lo vas a restaurar nuevamente, ¿qué va a hacer? Pero es como que Jesús, porque ese pero está conectado a la pregunta de los discípulos. Como que Jesús le está diciendo, no se preocupen por la fecha en que Dios va a restaurar plenamente ya el reino de Israel. No se preocupen por eso. Ustedes ni tienen ni la capacidad y ni tienen necesidad de tener este conocimiento de cuándo va a ser. No, lo que ustedes sí necesitan saber es cómo Dios planea establecer el reino. Cómo Dios lo va a hacer. Y se los voy a decir, ustedes van a recibir poder. Ustedes, o sea, cuando llegue ese poder que va a venir, porque el Espíritu Santo va a ser derramado sobre ustedes, entonces ustedes van a hacer que el reino de Dios avance. Y eso es todo lo que ustedes necesitan saber. No necesitan saber cosas que nada más le corresponden al Padre. Ahora, cuando dice ahí van a recibir poder, hermano, esta es la palabra griega dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita. O sea, es poder, pero a lo que hace referencia a ese poder, porque siempre pensamos en poder para hacer milagros, ¿verdad? En poder para hacer señales. No. Este dunamis tiene muchas variantes, pero hace referencia a tener un poder persuasivo para convencer a la gente. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esto, hermanos? Porque, nuevamente les digo, la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. Nosotros no hacemos viva la palabra de Dios. Todas estas verdades que yo estoy predicando, yo no tengo que hacer nada para convencerte, sino solamente declararlas, hablarlas, proclamarlas, enseñarlas. La palabra por sí sola tiene poder para transformar, para cambiar. La palabra de Dios, dice el salmista, que convierte el alma. La palabra de Dios, dice el salmista, que alegra el corazón. La palabra de Dios, dice el salmista, que hace al sencillo sabio. La palabra de Dios, dice el salmista, que alumbra el camino por sí solo. Entonces tenemos que entender que este poder al cual se refiere el Espíritu Santo es un poder persuasivo. ¿Recuerdan cuando estudiamos las últimas horas de Jesús aquí en la tierra? Con sus discípulos toman o cenan por última vez y Él les dice, yo me voy a ir para prepararles morada, pero no los voy a dejar huérfanos, porque el Padre les va a enviar el Consolador. Escucha lo que dice Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Están tristes porque yo ya me voy, ya me vieron que estoy bien decidido, pero les conviene que yo me vaya, porque si no fuera así, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviará, y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Esto nos habla de poder persuasivo. Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Él, el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo es que el Espíritu Santo hace esto? ¿Yendo a todos los pecadores y hablándoles audiblemente? No hace eso. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la predicación del Evangelio que los discípulos proclaman. Es a través de eso. El Espíritu Santo les da valentía de nuevo, para predicar el Evangelio, les da sabiduría. Recuerda que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados, a los oprimidos, a predicar el año agradable de Dios.
Y luego vimos las características del Espíritu Santo, entre esas estaba que era espíritu de sabiduría, de inteligencia, de poder, de conocimiento. Bueno, el Espíritu Santo o Jesús está haciendo referencia a este tipo de poder. Es que eso es un poder persuasivo. ¿Y para qué se necesita un poder persuasivo en el reino de Dios? Bueno, Jesús ahí mismo nos da la respuesta. Van a recibir, para parafrasearlo según la interpretación de varios versículos que ya vimos y que vamos a ver ahorita, vamos a decir, pero recibirán poder persuasivo cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de haber recibido ese poder persuasivo? Y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí hay una verdad muy enorme, hermanos. Y es que una de las primeras cosas que suceden cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona y la llena, esa persona recibe poder para hablar con de nuevo el Evangelio. Esto fue así en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles y de los discípulos de Jesús. Lo voy a demostrar con la Biblia rápidamente. Lucas capítulo 3. Recuerda que Lucas es el primer tratado que Lucas le escribió al gran excelentísimo Teófilo. Estamos viendo el segundo tratado es hecho. Bueno, ahí Lucas le dice a Teófilo, le dice en el versículo 21 del capítulo 3, aconteció, Teófilo, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Después Lucas, usted sigue leyendo ahí los siguientes versículos, hace un paréntesis para hablar acerca de la genealogía de Jesús, para demostrar que Jesús era ese que Dios le prometió a Adán y a Eva, que iba a venir y aunque la serpiente lo iba a herir en el calcañar, él le iba a dar en la cabeza y lo iba a eliminar o lo iba a vencer. Bueno, después de que cierra ese paréntesis, rápidamente, Lucas nos dice que Jesús es llevado al Jordán, lleno del Espíritu Santo. Escuche, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado. Sabemos la historia. ¿Cómo termina esto? Jesús venciendo al diablo. Ninguna tentación que el diablo le ofreció a Jesús, él cayó. Siempre salió él victorioso. Y esto nos enseña que sí, a la hora de ser llenos del Espíritu Santo, predicamos el Evangelio, pero también vencemos las tentaciones del diablo. Pero sigue diciendo a Lucas, y hago una pregunta. ¿Qué sucedió después de que Jesús es bautizado por el Espíritu Santo, lo recibe? Él ya es lleno, y entonces sale o lo lleva el Espíritu Santo al desierto, es tentado, sale victorioso. ¿Qué sucedió después? Escucha lo que dice Lucas. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo a Galilea, se difundió su fama por todo alrededor. ¿Y qué hacía, hermanos? ¿Qué hacía? Sí hacía milagros, sí hacía señales, para que esas señales, esos milagros certificaran, daran fe, acreditaban que las obras de Jesús venían del Padre. Pero a lo que venía era él a predicar el Evangelio en cada sinagoga que había, cada iglesia, por decirlo así, que había, y todos glorificaban a Jesús. Marcos nos dice que justo después de que Jesús es lleno, dice que fue llevado por el Espíritu Santo a que fuera tentado, pero después de esto, que ya lo vimos en el pasaje que proyecté, dice que él dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. ¿Para qué Dios ungió a Jesús? Para dar buenas nuevas. ¿Para qué Dios llenó a Jesús con su Espíritu? Porque Jesús está viviendo humanamente, necesitaba el poder del Espíritu Santo, pero según estos pasajes, ¿cuál era el propósito principal por el cual Jesús fue ungido? Para dar las buenas nuevas, para predicar el Evangelio, para anunciar el año agradable de Dios que se había acercado. Eso es lo que hacía Jesús lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que durante los primeros 30 años de Jesús, donde todavía no llegaba el tiempo en que él iba a ser ungido, Jesús no estuvo enseñando de forma directa el Evangelio. No había llegado aún el tiempo, pero en el momento que llega el tiempo, él es ungido y empieza a predicar el Evangelio. Escucha lo que dice Pedro, hablándole a un gentil, a Cornelio, hablándole el Evangelio. Dice Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. O sea, Pedro lo entendió así, Dios envió a Jesús a enviar el mensaje del Evangelio de paz. Y dice el 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y el 38 no lo alcanzo a ver. ¿Alguien me está siguiendo ahí con la Biblia?
Como Dios que ungió a Jesús con el Espíritu Santo, ¿para qué? Para predicar el Evangelio, sí, para hacer milagros, pero los milagros siempre apuntaban al Evangelio. No era dar milagros nada más porque sí, sanar, no, si eso hubiera sido el caso, hubiera sanado a todos, pero Jesús no sanó a todos. Los milagros certifican que un hombre viene de Dios. Pero el día de hoy Dios no opera ya así, ya tenemos la Biblia. Ya Dios no digo que no hace milagros, pero ya no los vemos como sucedían en el tiempo de Jesús y los apóstoles de la iglesia primitiva. Sigue haciendo Dios milagros. Sin embargo, no como se hacían antes. Pero aquí el punto es de que el mismo Jesús nos muestra que una característica en su vida, por ser lleno del Espíritu Santo, era predicar el Evangelio. Y esa fue la misma característica de todos los apóstoles y todos los discípulos de la iglesia primitiva que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios cumple la promesa que hizo en Ezequiel, en Jeremías, en Isaías? Bueno, dice Hechos capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? O sea, cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba, ¿ok? O sea, ellos están hablando y yo no sé cómo sucedió eso, pero quizás ellos están pensando en que están hablando en su idioma, pero estaban hablando en otro idioma. Pero ellos decían nada más lo que en su mente venía, porque era algo que el Espíritu Santo les estaba dando. Rápidamente, recuerde usted, porque ahorita va a entender por qué estoy diciendo estas cosas. Voy a llegar a un punto donde es necesario recordar esto. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Cuando venga el Consolador, Él va a convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Bueno, es precisamente eso lo que está haciendo el Espíritu Santo. Se habían reunido porque era el día de la Pascua, había pasado el mejor día de la Pascua y todavía estaban ahí porque se celebraban otras ceremonias y otras cosas y habían venido de todas partes del mundo. Estos judíos ya habían aprendido los idiomas donde ellos vivían, pero vienen aquí y entonces el Espíritu Santo, como quiere prepararlos para que cuando llegue Pedro y empiece a hablar con denuedo el Evangelio, ellos entiendan. Así que el Espíritu Santo les empieza a dar dones para hablar en lenguas. ¿Qué es lenguas ahí? Idiomas entendibles, como los idiomas que existen hoy: español, inglés, ¿verdad? Italiano, portugués. Eran idiomas entendibles, no eran idiomas que no tienen significado. No, y eran entendibles porque Pedro se levanta y les dice: hey, esto es lo que Dios dijo que iba a hacer. Dice el versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué? Lengua, y estaban atónitos. ¿No son estos galileos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, y sigue enumerando más: Egipto, regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ellos están entendiendo todo. ¿Cuál fue el propósito del Espíritu Santo para dar lenguas? Número 1, acreditar a estos discípulos, a estos apóstoles, de que lo que estaba sucediendo era obra de Dios y que el mensaje que iban a dar provenía de Dios. ¿Cómo les demuestro? ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Cómo me van a creer? ¿Qué hago? Te voy a dar señales, y sabemos las señales, ¿verdad? Bueno, lo mismo aquí está pasando. Esto es de Dios. Pero número 2, el Espíritu Santo, cuando daba el don de hablar en lenguas, era para el avance del Evangelio, no para dar show, no era para nada de eso que vemos hoy en día. ¿Era para qué? Para llevar a cabo el avance del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo, o el don de hablar, o la llenura del Espíritu Santo, es más que hablar en lenguas. Y cuando habla en lenguas, uno habla en un idioma que uno no conoce, pero lo habla inspirado por el Espíritu Santo, o según el Espíritu Santo le da que hable, para ministrar a alguien que no entiende el idioma que uno tiene. Para eso era el don de lenguas. Vamos a corroborar esto que estoy diciendo con el resto de la Biblia. 1 Corintios capítulo 12, o de hecho, vuelvo a decir esto. En 1 Corintios capítulo 12 y 14, Pablo habla sobre este tema de las lenguas, sobre los dones en general. Y escuche lo que dice capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 6. Ya Pablo estaba hablando de los dones espirituales y comenta lo siguiente: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué les aprovecha si no os hablaré con revelación, o si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? O sea, ¿de qué sirve que yo
vaya y los doctrine, vaya y les enseñe, les muestre ciencia, y empiezo yo a hablar en un idioma que ustedes no entienden. ¿De qué les va a servir? Entonces, de acuerdo con el apóstol Pablo y de acuerdo con las lenguas descritas en Hechos, capítulo 2, hablar en lenguas es valioso para el que escucha y el que entiende, porque el idioma que él está entendiendo, o sea, le beneficia. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos? Que el hablar en lenguas, a menos que sea interpretado, traducido, de nada sirve. Tú no puedes, imagínense que yo supiera chino y les empiezo a hablar chino, todos se van a ir. Bueno, lo mismo sucede, el Espíritu Santo les dio en ese momento lenguas para que hablaran y para que las entendieran todos los demás. Sí, quería dar a fe, quería acreditar de que lo que estaba sucediendo venía de Dios, porque era una señal, se maravillaron, pero también los estaba preparando el Espíritu Santo para que cuando el apóstol Pablo o Pedro empezara a predicar el Evangelio, ellos le dieran toda la atención, porque ya los cautivó esto de que están hablando en otras lenguas. ¿Qué? Martín, imagínense, hablando en portugués, chino. ¿Qué pasaría si de repente alguno de nosotros empieza a hablar un idioma extraño, que sabemos que no es su idioma nativo? Rápidamente nos cautivaría, ¿verdad? Bueno, lo mismo está haciendo el Espíritu Santo. Porque ya después, cuando se convierten 3,000, 5,000, cuando se convierte el carcelero, Lidia, todos ellos, inclusive el eunuco, todos ellos, cuando les predican el Evangelio, ninguno habló en lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da como Él quiere, cuando es preciso. Y todo lo hace con el propósito de que avance el Evangelio. Así es que la Biblia nos habla de que hay un don para interpretar lenguas, para traducirlo. O sea, una persona, cuando alguien habla en lengua extraña, un idioma, empieza a entenderlo y empieza a traducirlo, a interpretarlo, como le quiera llamar, para que entonces se entienda el mensaje. Pero la conclusión de Pablo sobre todo este tema dice: si no hay intérprete, cállense, por favor. 1 Corintios 14, 27, si habla alguno lengua extraña, un idioma extraño, sea esto por 2, por máximo 3, dice Pablo, inspirado, poniendo orden, inspirado por el Espíritu Santo. Y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y lo dice Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia, donde se predica la verdad, donde la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ahí dice Pablo, ahí prefiero yo hablar 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Te das cuenta de lo importante de esto? Cuando nos reunimos en la iglesia, se tiene que entender. Porque la palabra de Dios, la verdad de Dios está predicando. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es aquí donde está la verdad, porque se predica la Biblia, la Escritura. Y por lo tanto, nosotros callamos eso porque empezamos a llegar a estos versículos. Yo salí de una iglesia donde habla lengua y ahí estábamos todos. Yo también ahí estaba. Pero conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Aunque eso te ponga enemigos, te levante enemigos. Pero nosotros somos fieles aquí a la verdad, estamos comprometidos con la verdad de Dios. La autoridad suprema es la Biblia. No es el pastor con el cual Dios usó para nacer de nuevo porque se predicaba el Evangelio. No soy yo, no es nadie. Es la misma palabra de Dios, hermanos. Así es que, hermanos, a la hora de predicar el Evangelio se tiene que hacer de una manera entendible. Ahora hay muchos que creen que ser lleno del Espíritu Santo se reduce a hablar en lengua. De hecho hay unos que dicen: si tú no has hablado en lengua no eres salvo. ¿Por qué? Porque ya viste segunda de Hechos 2, ellos recibieron el Espíritu Santo y fueron salvos y hablaron lenguas, pero no siguen leyendo el resto de la Biblia, donde, como dije, los 3,000, los 5,000, Lidia, el carcelero, el eunuco, todos ellos recibieron el Evangelio y ni uno de ellos habló en lenguas. Sin embargo, si eso no queda claro, mira lo que dice 1 Corintios 12, 27. Dice Pablo, hablando todavía, le dije que el capítulo 12 al 14 habla Pablo de las lenguas. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿De quién? De Cristo, ¿verdad? Y miembros cada uno en particular. 28, que no lo tiene ahí, dice: y a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan a los que administran, los que tienen don de lenguas. 29. ¿Son todos apóstoles? Hablando del cuerpo de Cristo. ¿Todos los miembros del cuerpo de Cristo son apóstoles?
La respuesta a esta pregunta retórica es claramente no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Claramente no. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, las respuestas a estas preguntas retóricas nos enseñan que no todos los miembros del cuerpo de Cristo, cuando nacieron de nuevo, cuando fueron salvos, hablaron en lenguas. No todos hacen milagros. No. Sin embargo, cuando un miembro del cuerpo de Cristo hablaba en lenguas, era porque el Espíritu Santo lo llevaba a hablar en lenguas para que el Evangelio de Dios avanzara. Ese es el propósito de las lenguas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo me atrevo a decir que hoy en día se practican las lenguas no de acuerdo a la Biblia. Le voy a dar dos razones. Una, las lenguas que hoy yo veo que se hablan en las iglesias no son idiomas. No son idiomas entendibles, comprensibles. Y además no tienen el propósito de comunicar el Evangelio. Mira lo que dice el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran inductos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? O sea, las lenguas de hoy en día crean desorden. Y a mí me pasó, yo llego a la iglesia donde nazco de nuevo porque se predica el Evangelio y mira, están hablando en lengua y ¿qué está pasando? Gracias a Dios eso a mí no me espantó, como ha espantado a otras gentes. Pero sí hubo un poco de confusión en mí. No dirán que están locos, ¿qué le está pasando a esta gente? Dice el 26, si habla alguno en lengua extraña, como dijimos, por lo tanto, que sea por turno. Y si no hay intérprete, por favor que calle. Bueno, en estas iglesias no se calla. Habla en lengua, bla, 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 y empiezan. Yo pregunto, ¿verdaderamente ustedes creen que esas son las lenguas bíblicas? Según los versículos que acabamos de leer, no. Y aunque sea duro y fuerte, Dios me corrigió en muchas cosas a mí. Es difícil a veces aceptar el error, pero conviene aceptarlo porque la verdad nos hace libres. La verdad nos alinea más a la voluntad de Dios. Así que en conclusión, hermanos, lo que dice todos esos versículos que hemos visto es que las lenguas siempre tenían el propósito de hacer avanzar el reino de Dios. Para eso Dios las daba. El día de hoy yo creo que es una rareza en el plan de Dios el hablar en lenguas todavía en la iglesia. Creo en los dones del Espíritu Santo, pero yo creo que es muy raro que ya se mire. ¿Por qué? Porque ya tenemos la Biblia, porque ya sabemos la verdad escrita y por lo tanto podemos proclamarla. Pero regresando a Hechos, ya vimos que el propósito del Espíritu Santo para activar las lenguas fue, número uno, para certificar que lo que estaba sucediendo venía de Dios, y número dos, para preparar a la gente para lo que Pedro iba a decir. Dice el versículo 14 de Hechos 2, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sea esto notorio, oíd mis palabras. Y de aquí en adelante no vamos a ver todo el mensaje, lo vamos a ver la próxima semana, o sea, el contenido del mensaje de Jesús, del contenido del mensaje de Pedro, de Pablo y todos los discípulos. Pero sigue diciendo Pedro, este es el evangelio, ustedes mataron a Jesús. Y entonces ellos compungidos dicen, ¿qué vamos a hacer? Pues arrepiéntanse. Si ustedes se arrepienten y creen en el evangelio y son bautizados, ustedes van a recibir el mismo don que hemos recibido del Espíritu Santo. Dios va a derramar el Espíritu Santo sobre ustedes. Más adelante dice la Biblia que Pedro empieza a predicar el evangelio en una de las puertas del templo de Salomón, de Jerusalén, llamada el Pórtico de Salomón, porque él había hecho una señal con un cojo, lo sana y ahí están todos viéndolo. Bueno, está predicando el evangelio y luego los judíos principales se levantan contra él porque les estaba enseñando el camino de Jesús, que él había resucitado. Y dice el versículo 3, y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. 5,000, primero 3,000 o 5,000, ya está cumpliendo lo que dijo Jesús. Sobre ti, Pedro, sobre el mensaje que tú des, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a poder contra ella. Está avanzando el reino. ¿Cómo? Predicando el evangelio por el poder del Espíritu Santo. Pero cierre ese paréntesis. Dice el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Déjenme regreso al versículo 3. Cuando ellos están predicando el evangelio, entonces le echaron mano. Los líderes religiosos los ponen en la cárcel y luego dice, ahora sí, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos, los escribas y los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Dice, y todos eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo,
hizo un milagro, es una señal, habló en lenguas. No, lo mismo que hizo Jesús cuando estuvo lleno del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empieza él a defenderse. Pero a donde quiero llegar es, 6 versículos más adelante, en el versículo 13, escucha lo que dice. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, no se vayan de Jerusalén, van a recibir poder, dunamis, poder persuasivo. Aquí ya se está manifestando. Entonces los líderes de Jerusalén, los escribas, la crema innata de los maestros de Jerusalén, dice ahí, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Pero estos hombres, dice el versículo 21, les amenazaron y les soltaron, porque no hallaron modo para castigarles. Estaba ahí el pueblo, pero los amenazaron, no estén predicando el evangelio. ¿Y qué cree que hicieron? Tenían el dunamis del Espíritu Santo. ¿Se acobardaron? No, siguieron predicando el evangelio. Mira lo que sigue diciendo Lucas, versículo 31. Ellos son puestos en libertad, regresan a los suyos, empiezan a orar ellos juntos. Y escucha lo que dice. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Hicieron milagros, hicieron señales. ¿Qué hace según todos estos pasajes una persona llena del Espíritu Santo? Predica el evangelio. Hablaron la palabra con valentía. No nos importa que nos estén amenazando. Tenían el dunamis de Dios. Por lo tanto, vemos que tanto en la vida de Jesús como en lo de los apóstoles, los discípulos primitivos, una de las características que se miraba por estar lleno del Espíritu Santo era que predicaban el evangelio. Vamos a ver 2 personajes más rápido. Esteban. Ustedes recuerdan a Esteban, ¿verdad? Primer mártir de la iglesia. ¿Por qué lo apedrearon y lo mataron? Por predicar el evangelio. Dice ahí Hechos 6, dice que estaba con unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban. Y el versículo dice ahí, el 10, dice, pero no podían resistirle a la sabiduría del Espíritu. ¿Con qué? Otro lleno del Espíritu Santo, hablaba la palabra. La palabra. Cuando el apóstol Pablo dice, sed lleno del Espíritu Santo, ¿qué? Hablando entre ustedes con cánticos espirituales, con salmos, la palabra, que abunde cada vez más la palabra de Cristo, más y más en sus corazones. Llenarnos. El Espíritu Santo es el autor de la palabra. Entonces tú te llenas de sus ideas, de sus verdades. No es nada místico. No es llenarte de sus verdades para después proclamarlas. Eso es lo que yo veo en mi Biblia. No podían resistirle a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. No se muevan de Jerusalén. Todavía no salgan a predicar el evangelio. Tú, aventado, intrépido, Pedro, cálmate, tranquilo. No vas a llegar a ninguna parte. Necesitas el dunamis del Espíritu Santo. Necesitas poder persuasivo. Necesitas valentía. De nuevo, espérate. Necesitas que llegues ese Espíritu y te invista de poder. Bueno, lo mismo le sucedió a todos los discípulos. Espíritu de sabiduría. Yo no sé si yo soy el único que me he dado cuenta, pero cuando yo empecé aquí, Juan, Martín, Tony, yo era el más tonto, yo era tonto, no retenía nada y ahora veo y no me estoy jactando ni nada, pero yo veo que la palabra de Dios se ha cumplido, la palabra de Dios hace al simple sabio. Se ha cumplido en mí, se ha cumplido en muchos de ustedes. Es una realidad. Entre más te llenas de la palabra del Espíritu Santo, más sabio te hace. Puedes rebatir la palabra, puedes protegerla, puedes defenderla con argumentos bien puestos y no con visiones, sueños, porque aquel pastor dijo y esto, lo otro. No todos somos llamados a predicar, ¿es cierto? Algunos Dios los constituyó como apóstoles, a otros como profetas, evangelistas, pero otros pastores y maestros, por gracia, por misericordia. Pero aquí yo veo a Esteban hablando con sabiduría. No lo podían debatir. Y él sigue, el capítulo 7 nos dice todo el contenido de su mensaje. Y ya llega al punto donde les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones, cogían los dientes contra él. Pero, ¿por qué habló así Esteban? Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Predicando el evangelio. Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y todavía le dice, no les tomes en cuenta tu pecado. Eso es algo que también sucede cuando estás lleno del Espíritu Santo.
No le pides a Dios que elimine a tus enemigos y que descienda fuego. No, aunque eso sea justo. Pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, benignidad, dominio propio. Y aquí vemos a Esteban predicando el Evangelio porque estaba lleno del Espíritu Santo, pero intercediendo por los pecadores, aquellos que le dieron muerte. No les tomes en cuenta su pecado. El último, Pablo. Iba rumbo a Damasco, ¿verdad? Tratando de detener lo que Jesús edificó, lo que Jesús está edificando. Sin embargo, Jesús se le aparece en el camino con una luz resplandeciente que lo deja ciego al tipo valiente. Ciego totalmente. Y Jesús le da indicaciones. Primero le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Yo no te estoy persiguiendo, estoy parafraseando, estoy siguiendo a la iglesia. No, me estás persiguiendo a mí. Yo soy la cabeza de la iglesia. Y bueno, al último le da instrucciones, vete, van a venir a ministrarte. Después, mismo Jesús se le aparece a un discípulo Ananías y le dice, ve allá, ya está Pablito, ve y ministrale. Y dice ahí, y al momento, cuando ya llega Ananías y ora por él, le impone las manos, dice, al momento le cayeron los ojos como escamas, recibió la vista al instante y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y escucha lo que dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Enseguida. He venido aquí porque te va a llenar Jesús de su espíritu. ¿Para qué? Para que prediques el Evangelio. Este es un tema que sobresale a través de todo el libro de los Hechos. Ya no podemos seguir, recuerda, este es un panorama del libro de los Hechos. ¿De qué se trata? Una de las cosas que más sobresale es este tema. Que el reino de Dios avanzaba por el poder del Espíritu Santo, por el poder persuasivo que el Espíritu Santo le daba a sus discípulos para predicar el Evangelio. Por lo tanto, recibirán poder y me serán testigos, Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así sucedió. Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, me serán testigos en Jerusalén. Dice, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Jesús edificando su iglesia, tienen que salir ya de Jerusalén, no se quedan aquí. Faltan todo el territorio de Judea y de Samaria. ¿Aún no quieren salir? Ok, viene una persecución. Empezaron a salir. En el versículo 14 dice de ese mismo capítulo 8, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Porque los únicos que se habían quedado en Jerusalén fueron los apóstoles. Ya llegó el evangelio a Samaria, hay que enviar allá a los apóstoles. Establecer doctrinas bíblicas. Un versículo más adelante, o unos versículos, el versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, una ciudad de Roma. Hasta lo último en la tierra, me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta las naciones gentiles, hasta Roma. Recibirán poder y serán mis testigos. ¿Cómo culmina el libro de los Hechos? Con el apóstol Pablo en Roma, predicándole al emperador. Estaba encarcelado y predicaba todavía el evangelio. ¿Cómo avanza el reino de Dios? Predicando el evangelio, hermano. La responsabilidad de proclamar el evangelio es nuestra. La primera ola de evangelistas y predicadores del evangelio ya pasó, ya nos han pasado la batuta. Hemos recibido poder. No pienses en el poder del apóstol Pedro para sanar enfermos. Bajo la sombra de Pedro aún muchos enfermos se sanaban, ¿no? Pero el Espíritu Santo activaba esos dones. Leímos ahí en la Biblia, todos hacen milagros. No, hermanos. Que nadie te va a intimidar y te vaya a desanimar. Es que tú no, demuéstrame tus señales. Esos son los judíos piden señales. No, con la pura palabra de Dios tienes. Y recuerda, solamente nuestro trabajo es predicar el evangelio. Muchos nos van a rechazar, la mayoría. Entonces, ¿qué nos sorprende? Que eso no nos desanime. Que seguir predicando el evangelio. Estamos comprometidos con eso. Somos la iglesia nosotros. Hemos recibido el nuevo nacimiento. Si hemos nacido de nuevo, eso es el poder del Espíritu Santo. Está en nosotros. No pienses que porque nadie se salva cuando le predicas a tus familiares o a quien sea, significa que no tienes el Espíritu Santo. No. Dice la Biblia, mejor dicho, que muchos serán los llamados y ¿qué? Pocos los escogidos. Muchos serán las invitaciones y pocos la que la acepten. Pocos. Hay un canto que quiero que tomemos
para ser despedidos, pero antes vamos a orar.